Éxodo, la épica historia de Moisés. El hombre que levantó una vara y partió el mar en dos. Hubo un hombre que desafió al imperio más temido y poderoso de la tierra. Con solo una vara en la mano, abrió las aguas en medio del mar y encendió la esperanza de una nación. Ese hombre no fue un mito. Fue Moisés. El libertador que habló cara a cara con Dios entre fuego, relámpagos y gloria eterna. Su historia no es solo antigua. Es la huella viva de lo imposible hecho realidad. Y está a punto de comenzar. Prepárate, porque el viaje comienza ahora. ¿Qué tienen en común Moisés, Martin Luther King y Nelson Mandela? 3 hombres. 3 épocas. 3 batallas imposibles. Descúbrelo. Suscríbete a este canal, dale like. Activa la campanita y quédate hasta el final para conocer esta verdad que conecta el pasado con tu presente. Moisés frente al faraón. Mandela frente al apartheid. Martin Luther King frente a la segregación racial. 3 hombres separados por miles de años, en contextos muy distintos. Pero con un mismo destino, enfrentarse al poder más grande de su época. Para liberar a su pueblo. Ninguno nació libre. Pero todos murieron luchando por la libertad de otros. Hoy vamos a entrar en la historia de Moisés como nunca la has visto, no como un personaje lejano, sino como un reflejo de los líderes que en esta época han cambiado el rumbo de la humanidad. Detrás de los milagros y las plagas, hay una verdad que casi nadie cuenta. Moisés no nació líder. Moisés nació bajo el miedo y la opresión del faraón y todo su ejército. ¿Es tan diferente a lo que vemos hoy? Quédate, porque la historia se repite. El nacimiento de un libertador. Egipto era un imperio tan inmenso, que creía controlar hasta la vida misma. Un decreto injusto buscaba borrar generaciones enteras de hebreos. Pero una mujer llamada Jocabed decidió desafiar al faraón y todo su ejército. El decreto era claro y cruel: todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al Nilo, donde los cocodrilos abundaban. Miles de niños murieron, pero por la fe, Moisés recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden del rey. Hebreos 11:23. Moisés nació condenado a morir. Pero su madre decidió que el amor era más fuerte que el miedo. Ese día, era una noche helada. Bajo el cielo estrellado, Moisés fue descubierto por los soldados egipcios. Cuando su familia iba a escapar. Pero una canasta de juncos se convirtió en el arca de un solo pasajero. Su madre lo colocó en el río Nilo. Llena de miedo pero con una fe inquebrantable. Dios, en su providencia, no solo salvó al niño, sino que lo llevó directo al corazón del palacio, en brazos de la hija del faraón, quien lo crió como si fuera suyo, incluso por la astucia de su hermana. Su propia madre fue llamada como nodriza al palacio, para amamantar al niño. Nadie sabía que esa mujer era la que lo había llevado en sus entrañas por 9 meses. Ahora, piensa en la Sudáfrica del siglo XX. Un joven llamado Mandela. También creció bajo un sistema que había decretado que ciertos niños no tenían derecho a un futuro libre. En ambos casos, el poder quiso decidir quién merecía vivir con dignidad. Si has llegado hasta aquí, es porque ahora has comprendido que la historia se repite. Y Dios, a través de épocas, sigue interviniendo cuando la injusticia del hombre se levanta. Moisés entre 2 mundos. Moisés creció rodeado de columnas de mármol y lujos en el palacio. Educado como príncipe egipcio. Aprendió estrategias militares, leyes y diplomacia. Hablaba la lengua de sus opresores. Pero la verdad no estaría oculta para siempre. Dentro de él, latía algo que no encajaba, un vínculo invisible con un pueblo que sufría hambre y humillación. En el palacio también aprendió que la injusticia duele más cuando la ves de cerca. Un día, Moisés vio a un capataz golpeando a un hebreo.
Reaccionó. Un golpe. Un grito. Silencio. El príncipe mató a un soldado egipcio y lo enterró en la arena. En ese momento dejó de ser un heredero y se convirtió en fugitivo. ¿Crees que en esta época existió alguien como Moisés? Sigue viendo esta interesante historia. Del mismo modo, Martin Luther King conoció la educación y la influencia. Vivió un momento de no retorno. Cuando vio a Rosa Parks ser arrestada por no ceder su asiento en un autobús. Él, como Moisés, entendió que no podía seguir viviendo como si nada pasara. El hombre que huyó de su destino. Moisés huyó al desierto para no ser ejecutado por el faraón. Atrás quedaron las murallas de piedra, los banquetes, los lujos. Ahora, el viento caliente y la soledad eran su única compañía. Llegó a Madián y conoció al sacerdote Jetro y a sus hijas. Se casó con Séfora, la hija de Jetro, y cambió el cetro por un bastón, la guerra por la rutina, el liderazgo por el anonimato. Trabajó como pastor, cuidando rebaños que no eran suyos. Allí, en medio del silencio, aprendió la paciencia y la humildad. En ese exilio forzado, Dios preparaba a Moisés. Porque antes de liberar a un pueblo, un líder debe aprender a escuchar. Pero el propósito de Dios no se apaga con el tiempo. Solo se enciende con más fuerza. ¿Y tú? ¿Estás huyendo de tu propósito? Déjame saber en los comentarios. Un día, mientras pastoreaba en el monte Horeb, una oveja se alejó y Moisés la siguió. Pero lo que vio cambió su vida para siempre. Una zarza que ardía sin consumirse. Dios le habló desde el fuego diciendo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Por eso, ve ahora, yo te envío al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3, del 5 al 10. Moisés dudó diciendo: ¿quién soy yo para ir al faraón? Pero la respuesta de Dios fue clara: yo estaré contigo. Así comenzó una misión imposible: convencer a un imperio de liberar a sus esclavos. Ahora piensa en Mandela, que pasó 27 años encarcelado en Robben Island. Aislado, olvidado por muchos. Y sin embargo, allí se forjó el carácter que luego liberaría a Sudáfrica. A veces, los desiertos y las prisiones son el aula donde Dios entrena a los libertadores. En cada época, Dios utiliza a alguien para hacer justicia. Pero así como Moisés, todos dudan. Todos quieren huir de su llamado. Moisés y Mandela sabían que teniendo a Dios como guía, no podían huir para siempre de su llamado. ¿Qué harías si el Moisés de esta época eres tú? ¿Obedecieras la voz de Dios? El desafío al imperio. Moisés regresó a Egipto. No como príncipe, sino como portavoz del Dios vivo. Se presentó ante el faraón con su hermano Aarón. Y pronunció las palabras que retumbarían en la historia: deja ir a mi pueblo. El faraón se rió. Endureció su corazón. Entonces, Egipto fue testigo de señales y juicios que ningún imperio podía detener. 10 veces hablaron. 10 veces el faraón endureció su corazón. Y 10 plagas golpearon Egipto. 1. El agua convertida en sangre. El Nilo se tiñó de rojo, causando muerte y pestilencia. 2. La invasión de ranas. Egipto se llenó de ranas, que invadieron casas y palacios. 3. Los piojos. El polvo de la tierra se convirtió en una plaga de piojos insoportables. 4. Las moscas. Nubes de insectos atormentaron a los egipcios. 5. La peste del ganado. Una enfermedad mortal acabó con los rebaños. 6. Las úlceras. Llagas dolorosas afligieron a hombres y bestias. 7. El granizo de fuego. Una tormenta destructiva azotó el país. 8. Las langostas. Nubes de insectos devoraron todo lo verde.
9. La oscuridad total. 3 días de tinieblas cubrieron la tierra. 10. La muerte de los primogénitos. En la noche más aterradora, el ángel de la muerte pasó por Egipto, arrebatando la vida de todos los primogénitos, excepto los de los hebreos, quienes marcaron sus puertas con la sangre de un cordero para ser salvados. Así nació la Pascua, no como tradición, sino como señal del resguardo de los hebreos. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Éxodo 12:13. La Pascua marcó la liberación de un pueblo entero. El clamor de Egipto rompió el silencio, y el pueblo hebreo salió, no como esclavos fugitivos, sino como un pueblo libre. En tiempos modernos, Martin Luther King, de pie frente al monumento a Lincoln, dijo: "I have a dream, tengo un sueño". Sus palabras eran plaga contra la injusticia y la libertad para quienes aún vivían atados. Moisés y Luther King entendieron que a veces el discurso más poderoso no es el que halaga al poder, sino el que lo confronta con la verdad. El mar que se abrió. Desesperado y vencido, el faraón finalmente accedió a dejar ir a los israelitas, pero con el orgullo de un hombre que no podía ser derrotado por un Dios en el que no creía. Mandó a su ejército detrás de ellos. Así los israelitas se encontraron con el mar frente a ellos, y el ejército detrás. El pueblo empezó a dudar. Por mandato divino, Moisés levantó su vara. El viento sopló. El mar se abrió, y el camino imposible se volvió posible. El ejército intentó seguirlos, y las aguas los cubrieron. Ese día, el poder dejó de ser del faraón, y volvió a manos de aquel que lo había creado todo. No fue solo un milagro. Fue el momento en que un pueblo entero vio que la libertad no es un deseo, sino un camino que se construye paso a paso y sobre todo, por voluntad de Dios. Mandela también tuvo su mar, 27 años de prisión. Cuando salió, cruzó hacia una nación dividida, y lo hizo sin hundirse en la venganza. Dios fue el mismo en el mar de Moisés, en la celda de Mandela y en el corazón de quienes no se rinden. Como el sueño de Martin Luther King. Sigue la historia, porque a partir de este punto, verás cómo tu vida sigue siendo como la de Moisés. El pacto en el Sinaí. Después de cruzar el desierto, Moisés subió al Sinaí y recibió las tablas de la ley, por orden divina. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Éxodo 19:20. Mientras él estaba en la cima del monte, el pueblo cayó en idolatría y fundió un becerro de oro. Moisés rompió las tablas, castigó a los rebeldes y renovó el pacto con Dios. Era el inicio de una nación bajo una alianza divina que no acepta otros ídolos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, del 3 al 5. El desierto y la promesa. La libertad no fue el final de la historia. Fue el comienzo del desierto. 40 años guiando a un pueblo difícil, que dudaba, que temía, que a veces quería volver atrás. Moisés, como todo líder verdadero, aprendió que liberar a alguien no es solo romper cadenas, sino enseñarle a vivir sin ellas. En la cima del monte Nebo, Moisés vio la tierra prometida, pero no entró. Su misión era llevar al pueblo hasta la puerta. Su historia no termina en derrota, sino en legado. Y justo ahí, contemplando Canaán, muere a sus 120 años. El libro de Judas, verso 9, cuenta algo misterioso.
Miguel, el arcángel, disputó con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Un hombre tan importante para Dios, que hasta el mundo espiritual luchó por él. ¿Te das cuenta? La vida de Moisés no fue solo humana, fue eterna en su impacto. Y aquí entra algo poco conocido. Te hablaré 10 curiosidades que no sabías sobre Moisés. 1. El nombre Moisés significa sacado de las aguas. Pero también podría venir de un verbo egipcio que significa dar a luz o nacer. Así, Moisés podría traducirse como el que fue sacado o el que fue salvado de las aguas. 2. Fue el primer gran legislador, siglos antes de que existieran las democracias modernas. 3. El monte Sinaí nunca ha sido identificado con certeza, aunque se cree que Moisés recibió las tablas de la ley en ese monte. La ubicación exacta sigue siendo un misterio, con varias teorías en disputa. 4. Nunca se menciona que tartamudeaba, hasta que él mismo lo confiesa cuando mostró su vulnerabilidad en el momento que Dios le habló con la zarza ardiente. 5. El éxodo que lideró es la liberación masiva más grande registrada en la historia antigua. 6. Moisés casi muere antes de llegar a Egipto a liberar a su pueblo, por desobedecer a Dios. Dios le había dado la orden de circuncidar a su hijo, pero no hizo caso y Dios casi lo mata. Aparece en Éxodo 4, del 24 al 26. 7. A la hermana de Moisés le dio lepra por castigo divino. Ella había hablado mal de Moisés con su hermano Aarón. Pero a los ungidos de Dios, nadie los toca. 8. Moisés y Aarón no pudieron entrar en la tierra prometida, porque en una rebeldía del pueblo, que tenía sed. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca para que brotara agua de ella. Pero ellos, cansados de tantas quejas del pueblo, golpearon fuerte la roca 2 veces. Este acto de desobediencia y falta de fe enfureció a Dios y no les permitió pisar la tierra prometida. Números 20:12. 9. Moisés es el único personaje en la Biblia cuya sepultura es un misterio absoluto. 10. Su vida se divide en 3 etapas de 40 años. Hizo vida en Egipto por 40 años. Vagó en el desierto durante 40 años. Y lideró a su pueblo 40 años, hasta llegar a la tierra prometida. Así terminó el viaje de Moisés, un hombre que caminó entre los dioses y los hombres, que desafió el destino y cambió el curso de la historia. El mar se cerró. El pueblo fue liberado. Pero su legado nunca morirá. Porque la libertad no se da, se conquista. Y Moisés nos enseñó que lo imposible es solo un paso hacia lo eterno. La historia de Moisés no es solo una lección del pasado, es un faro para el presente y para el futuro. Ahora, regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué tienen en común Moisés, Nelson Mandela y Martin Luther King? 3 hombres, 3 épocas, 3 batallas imposibles. Todos vivieron bajo sistemas que buscaban someterlos. Todos tuvieron la oportunidad de callar, pero eligieron hablar. Todos entendieron que la libertad no siempre se gana con espadas. A veces se gana con fe, resistencia y verdad. Y sobre todo, todos sabían que su vida no les pertenecía solo a ellos, sino a las generaciones que vendrían. Quizás tú no tengas que liberar a una nación, pero seguro hay personas a tu alrededor que necesitan un líder. Alguien que se levante y diga: basta, no más. Porque la historia no está hecha solo de grandes nombres, sino de personas comunes que deciden actuar. Quizás tu faraón no use corona, ni tu mar sea de agua, pero todos tenemos cadenas que romper. Moisés no vio la tierra prometida. Mandela no vio todos los frutos. Luther King no vio su sueño completo. Pero lucharon por lo que otros vivirían. El mar, las rejas, las calles. 3 caminos distintos, un mismo destino, la libertad. ¿Y tú, estás listo para levantar tu vara y abrir tu camino? Si este viaje te tocó, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita.
Que la luz de Dios ilumine siempre tu vida, así como lo hizo con Moisés. Hasta la próxima. Mis Biblianderos.